Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa Hora 25. El organismo que lleva adelante la tarea sustancial de reinstitucionalizar el Ecuador es el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Se trata de una entidad, como todos lo conocen, con un poder importante, con un poder, yo diría, gigante. Durante la gestión actual ha conducido ofensivas contundentes. La primera etapa ha estado dirigida a la evaluación. En este periodo han sido removidos de sus cargos altas autoridades de entidades de control público, de observación constitucional, de fiscalía, de administración electoral, etc. Ahora se inicia un segundo momento con la designación de estas magistraturas. Hay quienes señalan que el organismo y la propuesta de desmantelar ciertas gestiones que podrían haber sido consideradas espurias ha conducido a que este Consejo se haya extralimitado en sus atribuciones. Se dice que ha asumido un comportamiento de autoridad suprema y que en ciertas decisiones se ha colocado por encima de la Constitución. Esta noche entonces vamos a hablar del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Coincide este balance que vamos a hacer con un momento de tensión por la crisis al interior del Consejo de la Judicatura. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas son Mae Montaño, asambleísta por el movimiento Creo. Nos acompaña también Luis Hernández, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadano. Agradezco la presencia de Santiago Basabe, profesor universitario, analista de temas sociales y políticos. Y nos acompaña el doctor Stalin Raza, abogado en libre ejercicio de su profesión. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La purga institucional concluyó con una vacancia constitucional. La lista de cesados por el Consejo de Participación Transitorio llegó a 28 funcionarios. Hasta la fecha, las autoridades transitorias corresponden al Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Por su parte, las autoridades designadas por encargo son el Defensor Público, el Fiscal General, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, de Ordenamiento Territorial, de Comunicación y Uso de Gestión del Suelo. Asimismo, la autoridad cesada sin evaluación fue el ex superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, mientras que la autoridad designada definitiva sin evaluación fue el procurador del Estado Íñigo Salvador. Recordemos que el Consejo de Participación no evaluó al exfiscal Carlos Vaca porque fue destituido previamente por la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio terminó la evaluación de las autoridades que debía realizar hasta el 6 de septiembre tras su posesión en marzo de este año. Tuvo ya una labor complicada que era esta de la evaluación, que realmente era una cuestión muy complicada, había que evaluar a muchos órganos. La evaluación más polémica fue la referente a los jueces de la Corte Constitucional. El consejero Javier Zavala sostuvo, amparado en el artículo 208 de la Constitución, que el Pleno del Consejo de Participación Transitorio no puede ni evaluar ni cesar a los jueces de la Corte Constitucional. Sin embargo, fueron destituidos, 3 de los cuales están siendo investigados por la Fiscalía General tras un presunto lavado de activos. En el proceso de evaluación que emprendieron hacia las jueces y jueces de la Corte Constitucional, a mi entender, inobservan el mandato que el soberano les confirió mediante referendo. Si alguien tuviera una duda sobre quiénes entran en esa evaluación, porque es designado directa o indirectamente, hay que darle paso a la interpretación que permita realmente evaluar, que es precisamente lo que buscaba el pueblo ecuatoriano. Tras la decisión, la Corte entró en vacancia constitucional por 60 días, tiempo en el cual se suspenden los plazos y los términos para resolver demandas constitucionales. No tenemos una corte integrada actualmente, hay que esperar a que se conforme la definitiva. Lamento decirle que en la práctica, incluso funcionando la corte cesada, parecía que no había corte. Es decir, si usted presentaba una petición de justicia, llámele usted demanda de inconstitucionalidad, acción extraordinaria de protección, era como que la presentaba y caía en el vacío. Que usted tenga más de 10.000 causas pendientes de admisión, algunas causas que están pendientes de admisión 8 años,
Bueno, a esa gente usted dígale que los 60 días de vacancia son un perjuicio. No son ningún perjuicio. El Consejo de Participación Transitorio comenzó su proceso de evaluación con el Consejo de la Judicatura, la cual terminó en la destitución de los 5 exvocales de esta institución. No me obliguen a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. No había ningún basamento para que se me obligue a que me siente en otro lugar cuando mi comparecencia había terminado. El Pleno del Consejo Transitorio rechazó en su resolución que la Judicatura hubiese tenido competencia para declarar la existencia del error inexcusable en las sentencias y destituir jueces. Con esta destitución se resolvió que la selección de jueces, notarios y fiscales hechos por el Consejo de la Judicatura cesado no obedecía a las normas legales, sino a los intereses políticos del partido del gobierno pasado. Por lo que el nuevo Consejo de la Judicatura Transitorio en manos de Marcelo Merlo está en el proceso de efectuar nuevos concursos de jueces y fiscales. En cuanto a la evaluación que se le realizó al Consejo Nacional Electoral, también resultaron cesados sus 5 exintegrantes. Nuestro periodo vencía efectivamente el 29 de noviembre del 2017. Sin embargo, el Procurador General del Estado emite un pronunciamiento. Los actuales consejeras y consejeros principales y suplentes podrían permanecer en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. En esa evaluación se establecieron varias irregularidades, por ejemplo, en los procesos para quitar casilleros electorales y la no asignación de fondos partidarios permanentes. En esta evaluación se han verificado los siguientes parámetros. 1. Legitimidad del cargo. 2. Cumplimiento de funciones. 3. Gestión de recursos públicos. 4. Transparencia. Y 5. Evaluación ciudadana. Desde que se instaló el Consejo Transitorio también han sido destituidos los entonces superintendentes de bancos, compañías, economía popular, comunicación, del poder del mercado y ordenamiento territorial. Asimismo, fueron cesados de sus funciones el defensor del pueblo y 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo de Participación no evaluó al Contralor Subrogante Pablo Celi. Tampoco apreció como correspondía al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a Santiago Basabe para pedirle una apreciación de orden general, luego vamos a ir a asuntos más puntuales. Pero el rol del Consejo de Participación, la tarea que le correspondía, cuál fue el mandato que le dimos en las urnas, en fin, una definición de ese orden. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Andrés, Gracias. Mae, Luis, Stalin, a toda tu gran teleaudiencia. Yo creo que hay que partir de un punto panorámico, como tú bien decías. Salíamos de un periodo muy difícil en términos políticos, en términos de irrespeto a las libertades básicas del régimen democrático, de convulsión social, de enfrentamiento, de antagonismos y todo lo que el país ya sabe. La convocatoria a la consulta popular por parte del presidente Moreno para instaurar este Consejo de Transición implicaba evidentemente una serie de cambios de orden institucional, la salida de algunos funcionarios específicamente, pero también implicaba un proceso político turbulento del cual no era fácil resolverlo. Entonces, si tenemos una visión muy purista, claro, el Consejo ha cometido muchos errores, luego podemos hablar de eso. Pero me parece que el escenario político es tan complicado, es tan delicado, hay tantas autoridades para evaluar, hay tantos problemas dentro de la justicia, dentro de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, etcétera, 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 que me parece que si hacemos una visión global de lo sucedido hasta ahora, los puntos favorables del Consejo de Participación Transitorio son mayores que los desfavorables. Evidentemente que sí. Si tú ves una encuesta de julio de este año de Sedatos, por ejemplo, solo para tomar un dato, la aceptación ciudadana es por sobre el 70% respecto a las decisiones más importantes del Consejo. Entre ellos también la actuación del doctor Trujillo como presidente. Entonces yo creo que, si bien hay cosas que afinar, hay que tomar en cuenta este contexto lamentable en lo político que tenía el Consejo y además de estos 60 días para realizar una serie de cambios que al final evidentemente fueron muy cortos. Stalin, hay quienes señalan que se ha extralimitado, esa es la crítica mayor que se produce, que justamente en atención a lo que acaba de decir Santiago, de la turbulencia, de la dificultad que había por el desorden que se produjo, el querer ordenar hizo que se extralimiten. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches a la compañera y al compañero de panel. Sí, yo coincido con Santiago en lo medular. Efectivamente, lo constitucional está más allá de los textos específicos de la Constitución y de las leyes.
atraviesa también a un fenómeno político. Lo constitucional es una combinación de lo político y lo jurídico que finalmente permiten el desarrollo y la vida de una sociedad. Y en ese ámbito de lo constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se ha apegado lo más que ha podido al mandato popular, porque recordemos que el mandato popular contenido en la pregunta número 3 y en los anexos de la pregunta número 3 le ponían una camisa de fuerza también al Consejo, por una mala redacción, por una mala propuesta de la pregunta, porque la Corte Constitucional que tenía la obligación de hacer el control de esa pregunta y de ajustar precisamente estas deficiencias en la redacción de la pregunta, no cumplió con su tarea, razón por la cual también más adelante ha sido evaluada y ha sido cesada. Entonces al Consejo le ha tocado acudir a esta interpretación más conforme a la voluntad de la gente para que se aplique lo que la gente decía y que se ve reflejado en las encuestas de las que hablaba Santiago. Y la gente lo que quería es que el modelo concentrado de poder y el modelo concentrado de la institucionalidad cooptada que existía en el Ecuador sea descentralizado y sea reformado y sea replanteado para que ejerza sus funciones con independencia. Eso es lo que quería el pueblo, de alguna manera, Mae. ¿Se ha logrado aquello o es que hemos cambiado de mano simplemente de autoridad? Muy buenas noches, sí, Andrés, Stalin, Luis, Santiago y a quienes nos escuchan a esta hora. Decir se ha logrado como significa que ya inició y terminó el proceso, y esto recién empieza, se está logrando. Sin duda, lo mejor que le ha pasado al pueblo ecuatoriano durante este año es, primero, ser llamado a una consulta y tener a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que, ligeras excepciones, entendió su rol histórico, entendió cuál era el momento político y hay que ser sincero, asumió con valentía ese rol político y en esta primera fase, sin ser perfecto desde luego, ha conseguido y tiene la mejor calificación del pueblo ecuatoriano. Haber atropellado, Mae. Bueno, lo podemos discutir. ¿Qué fue lo que atropelló? ¿Qué atropelló? Yo creo que el mandato ciudadano era la línea y era la guía para el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana es apegarse a ese mandato ciudadano, y el pueblo ecuatoriano es el supremo juez, y yo creo que hasta ahora ha pasado ese escrutinio. Vamos a ver qué pasa en los siguientes, en el camino que tiene que continuar el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí yo sí tengo algunas observaciones y algunas ideas. Eso vamos a tratar más adelante, Santiago, pero el hecho de que haya una encuesta que refiere un reconocimiento, una aceptación, no quiere decir que las cosas se hicieron bien, necesariamente. Por supuesto que no, por supuesto que no. El hecho que los políticos activos dicen la voz del pueblo es la voz de Dios es una farsa totalmente. O para hablar tienes que ganar las elecciones. La gente muchas veces se equivoca y se equivoca muy mal a veces. Y evidentemente lo que yo te digo es simplemente una de las visiones que puede haber. Por favor, Luis, si es tan amable. Sí, una buena noche. Buenas noches, sí, gracias. Un gusto, Santiago, Mae, Andrés, Stalin. En realidad estoy muy complacido de la opinión que expresan del Está usted Consejo. Abrumado, dice. Yo creo que... tanto elogio, pero es que no, yo creo todavía que, no entramos a lo fuerte. Creo que corresponde lógicamente a lo que hemos actuado, por supuesto, ¿no? Indudablemente que, como decía Santiago, es un contexto complicado, no simple. ¿Qué es simple en el Ecuador? Lo que dice Mae, realmente hemos respondido a lo que quería el pueblo ecuatoriano. Y lo que decía Santiago, que nos hemos apegado lo más posible a la Constitución. Vivimos un momento extraordinario en lo que es desde el punto de vista constitucional. Después de la Constitución de Montecristi, a la cual tuve el gusto de acompañarle a Mae, esto es lo más constituyente que existe realmente. ¿Por qué? Porque, a ver, en ninguna parte de la Constitución dice que el Consejo puede evaluar y cesar a las autoridades de control. En ninguna parte dice la Constitución. Sin embargo, nosotros tenemos esa facultad. ¿Pero claro, por qué? Porque eso lo por dijo el pueblo del ecuatoriano. Claro, eso está justamente en la pregunta 3. Claro. También en la pregunta 3 dice, en el anexo, que nosotros tenemos que considerar que el pueblo ecuatoriano no considera que los concursos y la forma como se llevó a elección esas autoridades era de lo más idóneo. Entonces todos esos contextos nos posibilitaron para que nosotros tengamos facultades extraordinarias que nos permitieron justamente el cese
de las autoridades que han sido cesadas en Voy a este primer insistir, ¿tienen periodo. facultades extraordinarias? Claro, por supuesto, ya estoy indicándolo, ¿no? Stalin, a ver. Sí, tiene facultades extraordinarias porque la pregunta 3 y el anexo les concedieron esas facultades extraordinarias. Hacer una evaluación a los funcionarios en cuya designación ha intervenido el Consejo como institución. A pesar de que ahí había este desliz de la palabrita del Consejo cesado que dio algunas interpretaciones y que habría sido bueno que la Corte Constitucional lo corrija cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, pero existe esta facultad extraordinaria. Lo que no pasa con el Consejo es que es constituyente. ¿Eso qué significa? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no es órgano constituyente, es un órgano que ejecuta la voluntad del constituyente manifestada en la pregunta número 3 y en el Pero anexo no de la es un pregunta órgano número constituyente. 3. No es un órgano Luis. constituyente. Sí, o sea, lo que yo quiero explicar es que después de lo de Montecristi es lo más similar a eso. Es por eso que nosotros estamos al mismo nivel de la Constitución. O sea, vuelvo a insistir, los únicos que pueden cesar de acuerdo a la Constitución, al subpresidente de bancos, al subpresidente de compañías, es la Asamblea. Eso dice la Constitución. Ya. Pero tenemos esta transición, porque somos un régimen de transición de alguna manera, es esa atribución que tenemos nosotros. Santiago. Qué difícil, ¿no? Porque el Qué debate, difícil, porque- debate de derecho, de constitución, en fin, pero tú puedes hacer una lectura política de eso. Claro, porque en ocasiones el tema político está por encima del tema legal, no digamos del constitucional, pero yo creo que el momento es tan complicado en términos políticos, la salida de los 10 años, como decía al inicio, es tan difícil que tener visiones absolutamente puras, químicamente transparentes, es casi imposible. Es decir, aquí, más allá de la cuestión constitucional, que no digo que no sea importante, es fundamental, lo que hay es un proceso de reordenamiento del poder político entre las diferentes fuerzas que estuvieron 10 años aplacadas totalmente por el régimen del expresidente Correa. Y tienes los grupos que estuvieron apartados del poder y el grupo importante, porque me parece que es importante, del expresidente Correa, que también está pujando en términos de no perder todo ese espacio. Toda esa confluencia de fuerzas políticas, el tema económico, que además no hay que dejarlo de lado, que ha sido muy importante, conlleva a que las lecturas desde lo que hace el Consejo de Participación puedan tener diferentes matices. De hecho, en el Consejo, respecto a la evaluación del Consejo de la Corte Constitucional, se presentó una clara discrepancia, la del doctor Zavala, respecto a si es procedente o no. Pero yo creo que, insisto, viendo en términos globales y generales, me parece que lo hecho hasta ahora ha sido encaminado, por un lado, y me parece que es quizás lo más importante, a generar algo más de tranquilidad política y en el ambiente de actores políticos, de actores sociales y de la población en general. El riesgo, Mae, es que si no se hace perfecto, lo ideal es que se haga perfecto, Sí. pero si no se hace lo más cercano a lo perfecto y amparado y atendiendo las disposiciones de leyes y de constitución, esto se revierte y mañana cambian las condiciones políticas y tendremos un nuevo esquema de transición y una nueva forma de organizar el Estado. Ese es el riesgo. No, yo Por estoy eso hay que hacer del modo que sea más adecuado para que no haya este riesgo. Absolutamente de acuerdo, y por eso no estamos diciendo que ha sido perfecto. Y lo que yo digo es que en medio de este drama político que vivíamos, era necesario gestar un espacio de transición, que es lo que estamos viviendo ahora, porque ya vivíamos una dictadura en la práctica, pues. Un presidente que se había tomado todos los poderes del Estado. Entonces, el mandato del pueblo, y yo de que los políticos que nos alejamos del mandato del pueblo, entonces no estamos en nada. Yo sigo pensando que el pueblo, con todas sus equivocaciones, siempre está 2 pasos adelante de los políticos. Y entonces, que el Consejo se haya apegado a ese mandato del pueblo, para mí es muy importante, tiene una alta valoración. Y yo tengo que reconocer que han asumido con valentía, porque han hecho cosas que a lo mejor otros, si lo hubieran visto desde el punto de vista técnico, constitucional, no lo hubieran hecho y hubiéramos perdido la oportunidad de dar este paso hacia la búsqueda de la institucionalización, de la democracia y del fortalecimiento, inclusive de la misma Constitución. Dicho eso, hay que buscar la perfección. Yo, por ejemplo, a mí me quedaron muchas dudas sobre cómo se designaron a las autoridades encargadas. Esto es todo interino, todo encargado, Me quedan todo muchas parchado. dudas porque yo creo que hay que superar la amigocracia y la dedocracia. Eso hay que superarla. Entonces, ya está hecho. Yo, por ejemplo, creo
que el Consejo de la Judicatura encargado está fallando, no está cumpliendo, no está a tono con este momento histórico. Yo creo que el fiscal encargado no está cumpliendo su rol, el rol que esa Fiscalía Tortuga exigía para un fiscal encargado en un momento de transición. Por eso, el momento, antes de entrar a la selección de las autoridades, digamos definitivas, ¿no?, porque van a estar por largos periodos, el Consejo de Participación Ciudadana debería autoevaluarse a sí mismo, sus acciones y sobre todo el cómo están trabajando estas autoridades encargadas, porque hay que ajustar los mecanismos, cuál es el perfil de estas nuevas autoridades, que la ciudadanía tenga claro cuál es el camino que se va a seguir, cómo se va a medir a esas personas, porque va a haber un concurso de méritos. Pero ¿cómo le vamos a garantizar a los ecuatorianos que vamos a tener ahí a los mejores ecuatorianos y a las mejores ecuatorianas? Okay, gracias, Mike. ¿Cómo vamos a medir esa probidad? ¿Cómo vamos a medir esa honestidad? O sea, todos esos temas necesitamos respuestas. Luis Hernández, con usted terminamos este segmento. Sí, en realidad, o sea, las cosas que están sucediendo, que han sucedido, nos lleva a pensar de una forma optimista. O sea, estamos cambiando el molde anterior. Entonces, al cambiar el molde, obviamente los resultados van a ser diferentes. ¿Cuál era el molde anterior? Que el gobierno dio una imagen de que el Consejo de Participación era independiente y que todo lo que producía iba a ser independiente. Y vemos que no fue así. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablemos del CNE. El CNE, nadie puede desconocer que estaba dominado por un solo partido. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Eso ya es mejor, una mejora. La Corte Constitucional, igualmente, cuando se analizaba el tema de legitimidad del cargo, veíamos las diferentes redes del gobierno involucradas en la designación. Eso ya no va a pasar. Entonces, los tiempos van a ser mejores, por supuesto, por supuesto. Como decía May, con toda razón, los encargos, sí, en verdad, los encargos había que hacerlos y los dejamos como encargos para que tengan el menor poder posible durante esa transición hasta que llegue el definitivo. No era lo perfecto, pero lógicamente eso hay que ir justamente corrigiendo cuando ya vengan los designados definitivamente. Gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad y vamos a continuar con esta figura que ha planteado Santiago en el sentido de que están haciendo otro molde. El riesgo es que el molde se pueda romper. En un instante retornamos. Durante los siguientes 9 meses que le restan en funciones, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deberá dedicarse a 2 tareas: elaborar un proyecto de políticas públicas anticorrupción y designar a 30 autoridades de control. Mientras se escogen a los funcionarios de control definitivos, 9 entidades están bajo el mando de personas encargadas. Según Julio César Trujillo, la próxima semana presentará el reglamento para el concurso de los jueces de la Corte Constitucional. En el caso de los magistrados constitucionales, serán designados por una comisión que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones: legislativa, ejecutiva y de transparencia. A partir de la aprobación del reglamento, el plazo para elegir a los nuevos jueces constitucionales es de 60 días. En el primer semestre, el Consejo Transitorio ha designado de forma definitiva, mediante ternas enviadas por el presidente de la República, únicamente a 2 autoridades: Sofía Hernández como superintendenta de Economía Popular y Solidaria y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. ¿Jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas? Sí, juro. Otro reglamento que está prácticamente listo para su análisis en el Pleno y la votación es el de los vocales titulares y suplentes de la Judicatura. Hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al Consejo Definitivo. No se podía prever los incidentes que se han suscitado en el Consejo de la Judicatura y efectivamente lamentamos, y es de nuestra responsabilidad ponerle coto al tema. Estos serán elegidos de ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Asimismo, se inició el primer concurso público de méritos e impugnación para designar a los 10 vocales, 5 principales y 5 suplentes del Consejo Nacional Electoral.
El reglamento que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio permite a las universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales con más de 5 años de existencia jurídica postular hasta 2 candidatos para conformar al CNE definitivo. El concurso del CNE se cumplirá el próximo 3 de octubre. 79 personas se postularon para esta elección. Nosotros el 24 de septiembre tendremos la lista de las organizaciones políticas que se encuentran habilitadas. El presidente Lenín Moreno ya envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio la segunda terna para la designación del nuevo superintendente de control de poder del mercado, ya que la primera que presentó fue descalificada del proceso de selección que efectúa el Consejo de Participación. Sin embargo, para la consejera Miriam Félix, esta nueva terna tampoco califica. Las ternas que remita el Ejecutivo para la designación de las primeras autoridades estarán conformadas respetando la paridad entre hombres y mujeres. Y me he podido dar cuenta que en la terna solo vienen 3 hombres. Pongo a consideración de ustedes, compañeros. En cuanto a la Superintendencia de Comunicación, se espera que la Asamblea Nacional apruebe las reformas a la Ley de Comunicación en la que se eliminaría esta figura. Para que los otros 12 concursos se inicien, primero el Consejo de Participación debe emitir los mandatos específicos para cada uno. El actual Reglamento General para la designación de autoridades que no se eligen vía terna establece la conformación de una comisión técnica de selección que estará conformada por 5 personas, un veedor, 2 comisionados ciudadanos y 2 delegados del Pleno del Consejo de Participación Transitorio. Para el jurista Stalin Raza resulta inconveniente el grado de participación de las organizaciones sociales en la postulación y designación de candidatos. Me parece altamente inconveniente que las comisiones ciudadanas se integren por un banco de comisionados que provienen de las organizaciones sociales. Además de ser veedores, van a formar parte de las comisiones de selección. El Consejo de Participación Transitorio priorizará los méritos y la especialidad del candidato que opte a ocupar un cargo de control y elimina el proceso de oposición o prueba de conocimiento. Yo no estoy de acuerdo en que dentro del concurso no haya oposición. ¿Por qué? Porque la oposición para mí marca el nivel académico de los postulantes. En realidad va a haber procesos de oposición porque la ciudadanía tiene la oportunidad de impugnar. Aquí lo importante es que los concursos sean concursos. Que no ocurra lo que aconteció en el pasado. Exámenes que no tenían sentido. Y naturalmente la prueba verbal no puede ser la excusa para subir puntos que no se tienen. En lo concerniente a la designación por ternas, el Consejo Transitorio designa una comisión técnica para la revisión de requisitos e inhabilidades de los postulantes. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a poner ahora mismo en debate, en discusión aquí en nuestro programa el asunto que acabamos de escuchar, la designación, pero bajo esta inquietud que formuló Maya hace unos instantes, que es esta opción de encargados, de interinos, en fin. Stalin, por favor. A ver, el Consejo tenía la capacidad de encargar de designaciones, sí tenía. Claro. Porque evidentemente una consecuencia de la evaluación y de la terminación anticipada de las funciones de los evaluados era que pueda designar a los encargados. Pero tenían que ser los subrogantes, los, no sé. Digamos que no necesariamente. Porque al momento en el que estamos hablando de este periodo extraordinario, en el que el Consejo tenía esta facultad extraordinaria de terminar las funciones de aquellos a quienes evaluaba, implícitamente también estaba la capacidad de designar a quien reemplazaba de manera temporal. Esta es una interpretación posible. Otra interpretación posible, más purista, pero justamente, Mae, existen diferentes visiones del derecho constitucional y el derecho constitucional no está para obstaculizar los procesos sociales, está para viabilizarlos. No ajustándose a la letra de la Constitución para que sea una camisa de fuerza, sino para que permita la flexibilidad suficiente que viabilice los procesos sociales, pero que también discipline al poder. Eso sí, que busque ese equilibrio entre viabilizar los procesos políticos y sociales, disciplinando al poder. Sí. Por eso hay que buscar ese equilibrio necesario. Y ahí uno puede decir, efectivamente el Consejo tenía la capacidad de hacer estos encargos. El caso del fiscal es un caso particular y es diferente. Pero en el caso del fiscal general, lo que el Consejo hizo fue reconocer, cuando hacía la evaluación al Consejo de la Judicatura, que la designación del fiscal subrogante, de la fiscal subrogante, estaba mal hecha. Que se había designado a una persona que no era la mejor puntuada en el concurso de la carrera. Y por eso el Consejo de Participación reconoció que el mejor puntuado en ese concurso era el doctor Paul Pérez Reina, que ahora ejerce las funciones.
Y las está ejerciendo no por encargo, a pesar de que el Consejo ahí dijo encargo, pero en realidad jurídicamente lo está haciendo vía subrogación, porque el fiscal titular, el doctor Carlos Vaca, fue destituido por la Asamblea Nacional después del juicio político. Pues obviamente él, que era el subrogante reconocido por el Consejo de Participación, tenía que entrar a ejercer como subrogante, él sí. En los otros casos el Consejo ha hecho las designaciones de esos encargos. Y vamos a volver al otro tema, que es ya la designación definitiva más adelante. Santiago, sobre lo que estamos tratando. A ver, yo creo que ya vamos por la parte negativa del Consejo. Ahora sí. Yo creo que un gran error del Consejo es cuando generó los encargos, y no me refiero al de Fiscalía, pero sí al del Consejo Electoral y sí al de la Judicatura, es establecer claramente que los encargados no podían postular al cargo definitivo. Porque si no aparece que yo quiero tener un cargo definitivo, me postulo al temporal, y en función de eso mi actividad como temporal o como encargado está pensada en la posibilidad de quedarme ¿Y hay casos de esos, Santiago? Pero al menos hay 2 o 3 casos, en el Consejo Electoral. En el Consejo Electoral hay 2 candidatos, me parece, que son del transitorio o del encargado. Y me parece que ahí fue un error del Consejo no establecer claramente, si usted quiere colaborar con el país durante 6 meses, va a ser 6 meses. Así es. Y luego no puede optar por otra cosa. Usted no puede optar, porque si usted quiere optar por el definitivo, entonces no se haga... Entonces, exactamente. Y ahí me parece que eso empieza a tergiversar todo el proceso. En segundo lugar, yo creo que el Consejo ha tenido un problema de comunicación muy fuerte, el Consejo de Participación. Yo creo que hasta ahora no se ha visto una vocería única del Consejo de Participación, por un lado. Y por otro lado, me parece que más allá de la aceptación popular del Consejo y del presidente, el doctor Trujillo, yo creo que al menos en las primeras semanas de ejercicio, las declaraciones públicas del doctor Trujillo no eran las que debía dar un presidente de un Consejo que asume una posición objetiva de cara a una evaluación. Ahora, y me parece que eso afecta en términos de opinión pública, por un lado, y sobre todo da el espacio suficiente para que vengan las críticas desde los otros sectores. Y yo pongo un elemento adicional, que es el de actualidad, digamos así. Se produce una tensión, una dificultad en el Consejo de la Judicatura, alzan un poco la voz, se dicen cosas, e inmediatamente interviene el Consejo de Participación. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y ese es un nuevo tema extremadamente interesante. No se puede discutir. No se puede discutir, o sea, no podemos discrepar entre los miembros del Consejo de la Judicatura, y el doctor Albán tener una posición y el doctor Aquiles Rigail otra posición. Lógico. Pero eso es lo que se desea en un órgano colegiado. Porque ahí sí ya no entiendo nada. Entonces, ¿qué preferimos? La otra, la de los levantamanos. Orden. Entonces, yo te ordeno y todos estamos de acuerdo, se casan y me firman. Yo creo que esa expresión, ese audio que ahora con la tecnología lo sabe todo el mundo, todo el Ecuador, donde hay la discusión, me parece que da cuenta de la diversidad. Así es, no hay que asustarse de eso, yo creo. Yo creo que es un espacio para dar cuenta que el Consejo de la Judicatura tiene posiciones diferentes, y en función de esas posiciones diferentes se puede llegar a acuerdos. Mae, por favor, ya tenemos este otro elemento para conversar. Exactamente. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene que cuidar mucho la transparencia. O sea, no se tiene que sentir que hay por ahí una parte del corazón comprometido con organizaciones o con alguna universidad o con alguna organización política. Y eso empezamos a sentir. Y eso no hace bien. Por eso yo digo, ni la dedocracia ni la amigocracia son buenas en este momento. ¿Usted cree que hay alguna vinculación con otras instancias de la gestión posiblemente, pública, y por eso yo digo social? Que tienen que autoevaluarse en la forma como fueron escogidos estos encargados. Claro que tenía la potestad de encargar, pero ¿cuál fue la visión con la que se encargó? No conocíamos las normas, no hubo normas para eso. O sea, hubo explicaciones respecto del fiscal, pero no hubo norma. Yo no supe por qué esta persona está aquí, por qué esta persona está acá, tampoco sé. Pero nosotros sí tenemos como ciudadanos, yo me voy a poner no como política, como ciudadanos, la obligación de exigirle al Consejo, más allá de que le hemos dado la potestad, de exigir cuáles fueron las normas, las condiciones y los requisitos para escoger a esos encargados, porque más allá de que sean encargados, tienen un rol súper importante en este momento en que el incendio de la situación política del Ecuador lo amerita. Estamos hablando de una lucha contra la corrupción, pues son autoridades que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y con los temas de la lucha contra el delito y la búsqueda de seguridad. O sea, que no son cualquier autoridad, y es un momento complicado. Y
a mí me parece y planteo que dentro de los concursos sí tiene que haber una etapa de oposición. Porque a mí me parece que va a ser complejo para los integrantes del Consejo solamente con papelitos medir las capacidades de las personas. Porque a veces los papelitos dicen muchas cosas. Resisten lo que sea. Resisten lo que sea. Un concurso, una etapa de oposición transparente, seria, es necesario para darle mayor fortaleza inclusive a los miembros del Consejo para poder escoger a los definitivos. Coronel, ya tiene material usted, a ver. Sí, o sea, en primer lugar yo me congratulo que realmente estemos viviendo la democracia. Dentro de eso la libertad de expresión, sí, y dentro de eso este debate. Por supuesto que nosotros somos un grupo, un equipo que tenemos que construirnos y mejorar de acuerdo a las observaciones que nos hace la sociedad. Y más aún de gente valiosa que ha estado en el tema político durante mucho tiempo y que sigue en el tema político como quienes me acompañan aquí. En realidad, el tema, en verdad, de los transitorios que después quieren ser, eso tenemos que revisarlo, todo está dentro del proceso y todo esto nos contribuye justamente a ir viendo cómo eso lo vamos encaminando de la forma más adecuada. En realidad, la comunicación ha sido 6 meses muy intensos. Por supuesto, hay una estrategia de comunicación y dentro de la libre expresión, lógicamente, cada consejero se expresa como siente y defiende lo que ha dicho. Y eso ha significado que también nosotros tengamos discrepancias, puntos de vista diferentes que lo hemos tamizado al interior, también en el exterior. Ustedes ven ahí en ese muy buen documental que han presentado en Hora 25 para este programa, en que hay pensamientos diferentes y los canalizamos de una forma adecuada. Sobre el tema del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Yo diría que es una coincidencia. Realmente ya se estaba... Estaba previsto. No, yo les digo con toda... No hay coincidencias nunca, coronel. No, pero yo les voy a decir con toda la sinceridad del caso. Antes de salir a Inglaterra, ya se habló al interior de que tenemos que ya tratar lo del Consejo de la Judicatura. Ya se habló. Sí, pero es bueno que sea. Sin duda se habló. Y había justamente la mayoría de consenso ahí para que ya se tenga un calendario y una agenda. Lógicamente hubo estas circunstancias y hubo expresiones en las cuales ustedes ya han escuchado en que era mejor ya empezar por ese tema. Pero entonces adelantaron, apuraron un poco la... Yo diría que ya se lo puso en la agenda, o sea, se lo puso en la agenda. Sin duda, y aquí voy a decir algo que ya lo he dicho en algunos medios de comunicación, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que dejar de existir, ojalá en el futuro yo también quería eso. Cercano. Ahí está resuelto el problema ya. Nosotros somos una democracia representativa y esto tiene, todas las autoridades de control tienen que ser designadas por la Asamblea Nacional. Tiene que mandar el señor presidente, el que esté en ese momento, las ternas. Y lógicamente nosotros tenemos que, como ecuatorianos, como sociedad, confiar y exigir que las ternas que envíe el presidente de la República sean de lo mejor, de manera que tenga de dónde escoger. Y ahí sí, el escrutinio público, el asambleísta que vota por tal o cual autoridad tendrá que responder si lo hizo mal. Bueno, pero eso está para el futuro. Lógicamente nosotros de este momento tenemos la impugnación como una forma realmente de ir tamizando los que van a quedar. No va a ser perfecto. Porque antes, ¿qué pasaba? Como decía muy bien el constitucionalista Ollarte, había un concurso y había unas preguntas que realmente a veces no siquiera correspondían a lo que se quería para la función. Luego venía la entrevista y en la entrevista el que tenía 20 puntos y había perdido algo de puntos subía a 30. Tenemos casos de esos en la evaluación. Entonces ahora hay que cambiar. Tratamos de mejorar porque el pueblo ecuatoriano en el anexo justamente se le preguntó y no confió en esos concursos. Es por eso que vamos nosotros a mejorarlo. A ver, Stalin, por favor. Sí, a mí me parece interesante eso, porque efectivamente cuando el Consejo hizo la evaluación de la Corte Constitucional se evidenció la manera en la que habían sido favorecidos los candidatos de estrella que ganaron y sacaron 100 sobre 100. Y se vio cómo fue que llegaron al 100 sobre 100. Entonces sí, estamos en un momento en el que la meritocracia está siendo cuestionada como sistema de designación. Y esto está bien, está correcto. La meritocracia no es el mejor de los sistemas, pero tampoco lo es el personalismo. Entonces, tampoco caigamos en el otro extremo. Busquemos cuál es
justo medio, que es el más difícil de encontrar siempre en todos los ámbitos de la vida, pero tratemos de conseguirlo, tratemos de buscarlo como una aspiración. Y ahí hagamos una mixtura entre la meritocracia necesaria y también los concursos de oposición que permitan valorar a quienes están evaluando el grado de conocimientos. Yo en eso coincido con el consejero Zavala. Y una cuestioncita que es interesante, y esto de manera de recomendación al Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional, señores consejeros, se designa por una comisión calificadora. Ustedes están decidiendo que la designación de esos jueces nuevos de la Corte Constitucional será de acuerdo con las normas que establece la Constitución. Esa comisión calificadora, de acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, es la que tiene la capacidad de hacer el reglamento. Tengan cuidado, señores consejeros, y analicen esa situación. Antes de expedir el reglamento, ustedes del concurso de la Corte Constitucional. Lo primero. Lo segundo, y ya un poco entrando en las observaciones que uno podría hacer, a mí me parece que también deberían revisar la capacidad del Consejo de Participación para devolverle a cada momento las ternas al Ejecutivo. Más allá del que el presidente de la República actual no está ejerciendo una especie de contradicción con el Consejo de Participación, y me parece saludable, pero a ver, el Ejecutivo tiene, de acuerdo con la Constitución, la capacidad de enviar las ternas, y de las ternas del Consejo de Participación tiene que designar. Bueno, pero si están mal las ternas. No, pues, ahí hay requisitos formales. Pero, por ejemplo, los argumentos que pueden ser muy válidos, que pueden ser recomendaciones para el Ejecutivo de que la terna tenga paridad de género, no puede ser una causal de rechazo de la terna. Y el Ejecutivo tiene también un poquito, que parece que no tiene mucho asesoramiento jurídico, desgraciadamente, pero tiene que también ponerse un poquito más en el plano aplicado de defender sus competencias. Cuidado con este rechazo de ternas permanente. En el caso de la Superintendencia del Poder de Mercado ya son 2 rechazos de la terna. El Ejecutivo no ha dicho nada. Buenamente creo que va a mandar una tercera. Ya sería tiempo de que el Ejecutivo se entere de lo que dice la Constitución y que por favor los consejeros también analicen ese punto. Santiago. Hay algunas cosas adicionales que, aprovechando que le tenemos aquí al coronel Hernández, nos puede ayudar en esto. Para el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que es ahí donde me refería con los encargados que optarían por él. Si uno revisa la página web del Consejo de Participación, no digo el 100%, pero el 90% de los candidatos, hombres y mujeres de organizaciones sociales, son desechados. El 90%. Si ustedes ven hombres admitidos y mujeres, que en total creo que son 27, me parece, un altísimo porcentaje vienen de partidos políticos. No digo que eso esté mal, Los partidos políticos tienen la capacidad de generar representación y eso me parece absolutamente democrático. Pero hay un desbalance extremadamente notorio entre las personas que están avaladas, digámoslo así, por los partidos y los que vienen por organizaciones sociales, que como he dicho, la gran mayoría han sido excluidos. Seguramente hay argumentos legales, normativos, reglamentarios que dan cuenta de aquello. Pero, y con esto vuelvo al inicial, quizás lo que hace falta un poco más desde el Consejo es la capacidad de divulgación, de comunicación pública de cómo se va a hacer el proceso de selección. Y esto tiene que ver con un tema absolutamente comunicacional. No es de fondo, pero creo que al final, estando en una coyuntura política tan difícil como la que tiene el Consejo de Participación, debería haber un mayor empeño en que todos los detalles posibles puedan ser afinados de cara a que la legitimidad que aún la mantiene no se la vaya a perder en este periodo. Voy a ir a la publicidad, enseguida retornamos, daré la palabra al coronel Hernández para que comente lo que acabamos de escuchar. Ya regresamos. Vamos al segmento final de Hora 25. Estamos tratando lo que hace relación o que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Y quisiera, coronel, darle la palabra, como me había comprometido, para que analice lo que han dicho sus compañeros, incorporando un elemento adicional que es ese otro rol que tiene el Consejo, que es la lucha en contra de la corrupción. A ver. Sí. En el último comentario que hacía de manera muy objetiva Santiago, en realidad el desbalance, ¿no? Ahora, existe una comisión técnica que examina todos los requisitos. Entonces, claramente es muy puntual lo que se examina. Entonces, las universidades, ese grupo que tiene ese desbalance, seguramente no tuvo la misma acuciosidad, me estoy imaginando, de los partidos políticos en cuanto a seleccionar a sus aspirantes. Entonces,
con seguridad faltaron algunos elementos que no se completaron. Ahora hay que considerar también la dinámica de cada organización. El partido político de alguna manera tiene una estructura y seguramente produjo el resultado en cuanto a su aspirante de una forma más rápida. En cambio, la organización social, algunas tal vez no tengan esa misma jerarquización para tomar una decisión a tiempo y con todos los requisitos. Entonces a eso realmente yo creo que responde ese desbalance. Es que, claro. Es que el problema no es de las personas candidatas, la descalificación es por la organización es la que es descalificada. No se refiere al actor, sino a la institución también, que lo respalda. Sí, también la organización tenía que presentar ciertos documentos que le acredite como organización para que tenga la legitimidad del aspirante que va a entregar. Entonces, lógicamente, algunas no cumplieron y ahí radica este desbalance. En cambio, una organización política es jurídicamente más estructurada, ¿no? Correcto. El tema de la corrupción... Tengo 5 minutos, vamos a ir rapidito, por favor. A ver, el Consejo produjo un símbolo, el Consejo Cesado. Un controlador, que es de las cuentas del Contralor, nombre es del señor Polit, en la época de mayor recursos del Ecuador. Él sacó a través del Consejo Cesado el 100% de puntos. Ese señor está prófugo, está sancionado. Entonces es un ejemplo de cómo este sistema anterior cesado no funcionó. Yo pienso que la corrupción es un tema central del Ecuador, porque todos los recursos que nosotros produzcamos legítimamente son realmente robados, hay que decirlo así, por ciertos grupos de ecuatorianos perjudicando a la educación, a la salud, a la seguridad, a las carreteras. Entonces eso tiene que ser, tenemos que transversalizar la lucha contra la corrupción y tenemos que transversalizar los valores de una sociedad que quiere subsistir en el futuro. Honestidad, probidad, etc. Gracias. Mae, lo más rapidito, 1 minuto, por favor. Tenemos muchas expectativas de lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana y es muy importante la designación de determinadas autoridades también para la lucha contra la corrupción y luchar contra la impunidad. Particularmente yo tengo mucho interés en las designaciones del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Constitucional. Porque el tema de los superintendentes, del procurador, que tiene muy poco que hacer ahí el Consejo de Participación Ciudadana, porque es responsabilidad del Ejecutivo con cualquier tema que presente, pero que estos temas empiecen ya. ¿Cuándo se va a llamar al concurso de Contralor? ¿Cuándo se va a llamar al concurso de Fiscalía? Y solo un tema que quisiera saber en qué está trabajando el Consejo para dejar como completo el círculo de trabajo en la lucha contra la corrupción, los temas de control social y fiscalización de parte de la ciudadanía. Ok, doctor Raza, por favor. A ver, yo creo que ahora les viene el tiempo en el que les toca la designación. Ya hicieron la evaluación, hicieron los encargos, hoy el desafío de ustedes es la designación, dejarle al país con autoridades de control y judiciales que van a permanecer un lapso ahí importante. Así es que esa designación creo yo que tiene que evitar a toda costa algo que en el reglamento original de designaciones ustedes me parece que deben revisar, que es este riesgo de corporativizar esas designaciones. Fíjense ustedes que en el reglamento marco para la designación de autoridades, las personas que quieran postularse para los concursos tienen que hacerse auspiciar al menos de 3 organizaciones sociales. Con los problemas de las presentaciones de los documentos y demás de las organizaciones sociales que ya vemos está pasando en el CNE. Entonces hay que tener cuidado de que esa posibilidad no exista y que se abra un poco más para que gente de la ciudadanía pueda presentarse sin este auspicio necesariamente. Santiago, por favor. Yo creo que muchas cosas se han dicho. El Consejo de la Judicatura es fundamental. Un procedimiento transparente, diáfano, que les incremente la legitimidad. Ojalá ahí se pueda subsanar el evitar que los encargados puedan postularse. La Corte Constitucional, que vayan especialistas en materia constitucional. No todo abogado puede ir a la Corte Constitucional por más 40 años que tenga de ejercicio. Tiene que ser alguien que sepa de materia constitucional. Y eso no es una cuestión fácil. Y el tercero, el tema de la corrupción, que ahora que salen de esta vorágine de designaciones con toda la carga política, ojalá el Consejo de Participación pueda ponerle más énfasis a la lucha contra la corrupción, a perseguir el hilo de dónde está. Y en esto quiero enfatizar, no el dinero, porque no tienen en dinero, no lo tienen en oro, lo tienen en metales preciosos, lo tienen en títulos valores al portador.
Así está la plata que se robaron. Ya no existe en metal. Entonces, si vamos a buscar en los bancos por ahí, no vamos a encontrar nada. Y yo creo que cesaría su actuación, que hasta ahora me parece es un balance positivo del Consejo, con un ejercicio interesante de perseguir ya no a los corruptos, porque todo el mundo lo sabemos quiénes son, sino fundamentalmente dónde está lo que le quitaron al país. Coronel, si quiere terminar en 30 segundos, esto del dinero me parece importante. Sí, en el viaje a Londres realmente tuvimos contacto con entidades del gobierno británico que manejan este tema de una forma bastante eficiente, la Comisión Anticorrupción y una comisión internacional que han conformado con Australia, con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, con Singapur, que está dispuesta a entregarnos información que nosotros pidamos sin ningún costo. Entonces estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias a nuestros panelistas, Mae Montaño, Luis Hernández, Santiago Basabe y Stalin Raza. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.